Buen día. Hoy vamos a desarrollar la clase teórica número 2. Como ya sabrán, continuamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las perspectivas son que esta situación se extienda como mínimo hasta después de las vacaciones, así que continuaremos con el desarrollo en modo virtual. Según una encuesta que arrimó el Centro de Estudiantes, hay aproximadamente entre un 10 y un 15% de alumnos que aún no han podido ingresar o que tienen dificultades para ingresar al aula virtual, tienen problemas de conectividad o en algunos casos no disponen de los medios, con lo cual los alumnos que ustedes conozcan que están en esa situación, les pedimos que por favor le avisen a su ayudante que lo ingrese en su grupo y como excepción, para esos casos particulares, únicamente para esos casos, el ayudante va a corregir vía mail o vía WhatsApp. No es mucho el universo, por eso aclaramos que esto no es la regla, sino la excepción. Repetimos que las correcciones son a través del aula virtual. Algunos ayudantes ya han formado grupos con algunos videos explicativos de los temas que se han desarrollado la semana pasada y recalcar que el tiempo de consultas vía WhatsApp se restringe al horario de cursada. Lunes de 9 a 1, turno mañana, y de 14:30 a 18:30, turno tarde. Bueno, vamos a desarrollar también un PowerPoint, al igual que la semana pasada. Y bueno, vamos a refrescar algunos conceptos vertidos en la teórica anterior. Decíamos que en la búsqueda por cumplir con ciertos postulados estéticos se habían realizado distintos ensayos de investigaciones, logrando hechos medibles denominados conjunto de leyes o axiomas. Que es necesario utilizar símbolos cortos que puedan identificar ideas complejas, y para la enseñanza de las estructuras se utiliza el lenguaje de la ciencia tanto matemática como física, y dentro de la decíamos que la estática es la parte de la mecánica que se ocupa del equilibrio de los cuerpos. Se divide en espacial y plana. Las fuerzas están contenidas en un plano y se opera con un sistema de ejes cartesianos ortogonales, un eje X y un eje Y. Y decíamos cómo convive, digamos, nos planteamos cómo convive este bagaje científico que uno trae de la escuela secundaria, o ha podido ver en el curso inicial de estructuras, tanto en matemática como en física, cómo convive con nuestra espacialidad o con nuestro taller específico. Decíamos que la utilización de modelos análogos, que eran las maquetas de los prototipos estructurales, enfatizaban el sentido de trabajar de lo general a lo particular y constituían elementos ideales para la presentación intuitiva de conceptos estructurales. Necesitamos abstracciones y símbolos para poder a su vez resolver las estructuras, y estas líneas que podemos ver en algunos desarrollos del año pasado, intuitivas, o estas líneas se transforman en situaciones reales en escalas reducidas. Vemos como ejemplo una carpeta o un cuaderno que ejerce una fuerza sobre ese elemento, y cuáles son los símbolos que me permite ver el recorrido de las fuerzas. Acá vemos cómo distintas fuerzas discurren a través de la estructura por sus componentes, llegando hasta las bases. A su vez vemos cuáles son las solicitaciones que esas fuerzas ejercen sobre estos distintos prototipos estructurales. Si nosotros tomamos un objeto cualquiera de ese prototipo, vamos a tomar por este caso a una columna, y ejercemos una fuerza o una carga sobre la misma, por ejemplo, una persona apoyada sobre esa columna, esa persona ejerce una fuerza. ¿Por qué no colapsa este elemento? Porque hay una fuerza igual, pero de sentido contrario, sobre una misma recta de acción que equilibra el sistema. A eso le llamamos reacción. Cuando se toma la decisión de generar espacios con la menor cantidad de perturbaciones posibles, aparecen estas tipologías
tipo arco, ¿sí? Dos elementos verticales, un elemento horizontal, algunos llaman sistema de poste y viga. A los elementos lineales horizontales vamos a empezar a decirles viga. Y estos parantes y travesaños conforman una tipología básica y atemporal. Una de las estructuras más antiguas halladas por el hombre son estos dólmenes megalíticos, que son las primeras aproximaciones a lo que hoy denominamos losas. Un dolmen significa, esto es en Escocia, en el idioma bretón, significa mesa grande de piedra, que es una construcción consistente, generalmente apoyada en varias columnas que están clavadas en la tierra en posición vertical, y aparecen una o mayor cantidad de losas apoyadas en sentido horizontal. Si uno piensa en una losa rectangular o triangular, replica la forma de una mesa, y es similar a estos dólmenes hallados en la antigüedad. Acá vemos en realidad que es un material monolítico, no moldeable, son grandes trozos de piedra, donde no tenemos problemas, los problemas que analizamos la semana pasada de seguridad estructural. Acá no se ven problemas de estabilidad, tampoco problemas de resistencia, ni de deformación, y menos de durabilidad. Pero el inconveniente o la complejidad ante el volumen que tenía esta construcción era diseñar un montaje o un sistema para poder materializar ese proyecto. Digamos, en el periodo intuitivo, todo lo que conocemos hasta aproximadamente el siglo XVI, entra en crisis entre el siglo XVI y el siglo XIX, donde empieza a tomar mayor preponderancia lo que llamamos periodo racional o científico, a partir del año 1800. Fíjense cómo comienzan a despegarse las dos curvas, por supuesto apoyado en, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la evolución, perdón, de las tecnologías y con el desarrollo del conocimiento y de la informática. Llegamos a estas resoluciones donde existe una exploración de los límites de la física. Vamos a verlo en un video cortito que creo que es más fácil de que lo puedan ver. Estadio único de data, ya la mayoría lo debe conocer al menos por imágenes. Y lo que, como decíamos entonces, ¿no? Llevando a las estructuras a la exploración de sus límites, digamos, la estética de la cubierta queda definida por el planteo estructural. La semana pasada hablábamos del ala del murciélago, esa armoniosa combinación de elementos rígidos con elementos flexibles. Acá ven estos parantes, tubos circulares, con estos cables y la membrana, elementos flexibles, o como también lo veíamos en el Museo Renaud de Foster, en ese caso con una conformación en el plano. Acá vemos que la disposición es espacial, con lo cual permite abarcar luces más importantes con un material muy reducido. Si vemos, fíjense las secciones que tienen estos cables y las secciones que tienen estos tubos. Nuevamente repetimos, ¿no? Acá hay un estudio pormenorizado de la tecnología y claramente esas formulaciones espaciales pudieron ser materializadas con el apoyo de la informática. Bueno, vamos a volver al Power. Por supuesto, estamos tomando dos extremos, ¿no? Una obra reciente y la tipología estructural más antigua hallada por el hombre. Para traer un poco a nuestra escala, que vemos en nuestro taller de estructuras 1, esta es una vivienda unifamiliar, un proyecto del estudio Agra Salgado, donde su inquietud era generar una forma particular en la cubierta. Propusimos para el diseño estructural un paraboloide hiperbólico, temática que van a ver en estructuras 4, copia un poco la forma y tiene una silla de montar.
apoyado por supuesto en la tecnología, en un buen hormigón y aprovechando una de las propiedades que tiene el hormigón, que es la versatilidad, o sea, la capacidad de amoldarse a la forma de los encofrados. Volvemos entonces a nuestro esquema. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando queremos generar espacios sin perturbaciones? No sé si recuerdan, la semana pasada el museo en la mitad del mundo del arquitecto Guayamisín, esa disposición horizontal que generaba un cono de sombra sin perturbaciones en las plantas bajas, al igual que el Museo en San Pablo de Lina Bobardi, en los dos casos teniendo en cuenta también el ambiente donde se emplazaba la obra, en el sentido de generar un espacio abierto con sombra, pero de algún modo nuevamente se buscaba evitar las perturbaciones, tanto físicas como visuales, que bajaran hacia la planta baja. Bueno, acá, por supuesto, una escala menor, una búsqueda un poquito más simple con esta maqueta. Pero ¿qué sucede entonces cuando queremos evitar esos elementos? Cuando no podemos tener sobre la misma línea o recta de acción de la acción la reacción. Lo que hacemos es generar para ese esfuerzo dos apoyos, acá aparece la viga y las dos columnas, donde la sumatoria de las dos reacciones son igual a la acción. Si esta acción valía 10 kN, cada reacción, como se encuentra equidistante, va a valer 5 kN. ¿Qué sucede cuando la fuerza se desplaza hacia uno de los apoyos? La reacción más próxima adquiere mayor magnitud o intensidad y por supuesto la reacción a mayor distancia de la acción tiene una intensidad, una magnitud menor. En clases siguientes vamos a ver cómo con simples operaciones gráficas y analíticas podemos determinar en forma muy sencilla cuánto vale cada una de estas reacciones en relación al esfuerzo y a la longitud que tiene ese modelo matemático, esa abstracción que generamos para analizar las estructuras. Cuando los docentes o durante la práctica ven datos que le dan, tanto de inclinaciones de los componentes como de luces, en realidad lo que están ahorrando es el paso de una propuesta que hace el proyectista para la resolución de su estructura. O sea, ¿quién define cuál es esta altura, cuál es esta longitud y cuál es este ángulo? Lo define el proyectista. Después lo lleva a analizar un calculista que es quien les hace las nuevas propuestas o mantiene el proyecto, el diseño original elaborado por el que diseña un objeto arquitectónico. Estas luces, estas inclinaciones. Entonces, nosotros desde la cátedra lo que hacemos es ahorrar este paso en un principio para agilizar los procesos físicos y matemáticos que nos van a permitir determinar cuáles son los esfuerzos a los que está sometido cada uno de estos elementos que conforman una estructura. Cuando nosotros tenemos una fuerza y generamos este tipo de apoyo, sea para evitar comprometer a la viga o para disminuir el esfuerzo en un elemento, no estamos haciendo otra cosa que descomponiendo una fuerza en dos direcciones. Yo tengo una fuerza, tengo una dirección y otra dirección. El mecanismo es muy simple, es descomponer una fuerza, por supuesto, la dibujamos en escala, trazamos una primer dirección por un extremo y la otra dirección horizontal por el otro extremo. Repito, dibujamos la fuerza en escala, trazamos una dirección por un extremo y trazamos la otra dirección por el otro extremo. Vamos a dibujarlo para que se entienda bien la secuencia. Tenemos una fuerza, tenemos una dirección, en este caso horizontal, y tenemos otra dirección, en este caso inclinada. Logramos entonces saber cuál es la magnitud, la intensidad o la fuerza que se ejerce
en cada uno de estos componentes con un mecanismo muy simple. Nuevamente, vamos a tener una componente, una fuerza, a la cual no podemos generar un apoyo vertical, y aparecen dos componentes, dos líneas, sobre las cuales vamos a descomponer esa fuerza. Fíjense, en realidad a esta fuerza más adelante la vamos a llamar resultante y a estas dos fuerzas componente. El efecto que genera la sumatoria de las fuerzas es el mismo efecto que genera este resultante. Cuando les decía que no tengan miedo dentro de 3 o 4 clases, cuando larguemos el primer trabajo, el trabajo integrador final, no tengan miedo a proyectar una estructura formalmente compleja, porque con simples mecanismos van a ver que es muy sencillo determinar las solicitaciones y poder dimensionar no solo por resistencia cada uno de los elementos, sino verificar la estabilidad del sistema y sus máximas deformaciones. Bueno, repito, se dibuja la fuerza en escala, se traza una dirección por un extremo, otra dirección por otro extremo, y en la intersección de las mismas puedo medir cuál es el valor o la intensidad de ese elemento. Si recuerdan, en la clase introductoria decíamos que Estructuras 1 operaba como alfabetizador dentro del campo estructural. Acá vemos una tipología que se utiliza en Estructuras 4. Es decir, esto es una estructura de tracción, el apoyo de una cercha shower es una estructura en el plano, pero para determinar los esfuerzos a los cuales está sometido la columna, el cordón superior, los tensores y también los pilotines de fricción, son simples descomposiciones de fuerza. Acá llegan fuerzas de compresión y acá de tracción. Por eso debemos materializar un anclaje mediante peso propio o mediante pilotines, donde su diámetro y su altura trabajan por fricción, reducen por fricción el esfuerzo de tracción que genera esta tela que tenemos en este caso. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Por supuesto que estas resoluciones, digamos, ustedes van a hacer un estudio fundamentalmente de la tecnología. Acá se usan materiales flexibles, tema que en realidad todavía no abordamos en Estructuras 1. Pero bueno, nuevamente lo que les decía, no es otra cosa que una descomposición de fuerza más allá de que apliquemos o que utilicemos otro tipo de tecnología. Bueno, nuevamente combinación de elementos rígidos y elementos flexibles. Acá vemos la resolución en el Museo de Renault, una combinación ideal entre elementos comprimidos en azul y elementos traccionados en rojo. Hay una correcta elección, una adecuada elección de la tecnología. Los elementos rígidos para esfuerzos convergentes o esfuerzos de compresión y elementos flexibles para esfuerzos divergentes o esfuerzos de tracción. La propuesta, entonces, de ir de lo general a lo particular les va a permitir contextualizar sus estudios físicos, matemáticos en sus desarrollos proyectuales, y además decimos que si no tomáramos esta situación general, estaríamos dilapidando la posibilidad de la comprensión de la estructura como un sistema integral, desde una escala pequeña hasta una escala considerable. Esto lo vamos a analizar en forma pormenorizada, cuando avancen un poquito en el conocimiento de cómo trabajan las fuerzas, pero van a ver que no es más que un resultado de una gran descomposición de fuerza, ¿bien? Que llega una componente final que es tomada por un anclaje que a su vez nos sirve para arriostrar todo el sistema. Bueno, entonces vamos a poner en palabras esas tracciones que estuvimos viendo. Decimos que la fuerza, el par de fuerza y la bifuerza, repetimos, constituyen sistemas irreductibles de la estática, es decir, que no es posible reducirlos a una forma aún más simple. El concepto de fuerza ya lo habíamos visto, puede ser una persona, un mobiliario, una pared,
y la simbolizamos con un vector que tenía un punto de aplicación, una recta de acción, un sentido dado por la flecha y una magnitud o intensidad en una escala de fuerza. Reitero que nosotros vamos a trabajar con kilonewton. Probablemente en secundario muchos vieron kilos o toneladas. Bueno, es una simple conversión. 10 newton es un kilonewton son 100 kilos y una tonelada son 10 kilonewton. Repetimos que era una bifuerza eran dos fuerzas iguales de sentido contrario comprendidas dentro de una misma recta de acción. Ante una acción que genera el peso de una persona, se genera una acción igual y contraria denominada reacción. Estas dos fuerzas constituyen una bifuerza. ¿Qué sucede cuando tenemos un elemento comúnmente llamado voladizo o ménsula con una fuerza activa en su extremo? Y vemos que no existe ningún vínculo en todo el desarrollo hasta esta parte del apoyo. Entonces, ¿dónde se genera la reacción vertical? En ese apoyo. No podemos ubicarla en este punto. Entonces, fíjense, si yo analizo esta acción, supongamos de 10 kilonewton, y esta reacción también de 10 kilonewton, vemos que entre la fuerza activa y la fuerza reactiva se produce un giro. Y no es otra cosa que dos fuerzas de igual magnitud de sentido contrario separadas por una distancia. A ese giro le llamamos momento y se simboliza de este modo, un círculo con una cierta dirección. Más adelante, como convención de signo, vamos a tomar a los giros horarios como positivos y a los giros antihorarios, como en este caso, como negativos. De ese modo, si multiplico el esfuerzo por la distancia, podemos tener el valor del momento que se genera en este apoyo y después vamos a ver más adelante cómo materializamos ese apoyo. Puede ser un empotramiento o puede ser tomado por dos elementos, uno trabajando a compresión y otro trabajando a tracción. Bueno, repito entonces, cuando están dos fuerzas iguales de sentido contrario separados por una distancia, se produce un giro y a eso lo denominamos par de fuerza que puede estar simbolizado por el giro que ocasiona esa situación. Bueno, ¿qué unidad va a tener el momento? Como es una fuerza por una distancia, vamos a tener kilonewton por metro. Entonces son kilonewton metro. Tal vez el que ya ha visto estructuras en el industrial, seguramente lo veían como tonelámetros o kilográmetros. Esto es lo mismo, nada más que hacemos la conversión a kilonewton. Bueno, digamos, la estática se rige por una cierta cantidad de principios. Nosotros vamos a nombrar los más importantes. Están todos en el apunte teórico que están en el aula virtual. También están en el drive del centro de estudiantes. Pero nos vamos a detener en algunos. Muchos ya los hemos estado exponiendo. Bueno, hipótesis de rigidez, el primer punto. La estática supone que los cuerpos sometidos al sistema de fuerza, un sistema de fuerza en equilibrio, son cuerpos rígidos ideales. No es necesario que estén enclavados en el suelo o anclados al suelo, puede ser un edificio, como también puede ser un barco o un avión. Decimos que todos los cuerpos sufren deformaciones, pero la mayoría son imperceptibles. Entonces, necesitamos que estas deformaciones no sean elocuentes en relación a sus magnitudes. A este planteo le llamamos rigidez ideal. Nosotros como proyectistas estructurales debemos establecer
ciertos parámetros básicos para que esas deformaciones sean reducidas en función de la longitud de los componentes de una estructura. De ese modo lograremos que esa deformación sea imperceptible. Otro principio es la acción de una bifuerza. Si en un sistema de fuerza actúan sobre un cuerpo rígido, se agrega o suprime una bifuerza, no se producirá cambio alguno en dicho sistema. Quiere decir que si sobre una recta de acción, generamos una bifuerza, dos fuerzas iguales de sentido contrario, no se producirá cambio alguno en dicho sistema. Ustedes dirán, ¿pero para qué necesito una bifuerza? Bueno, a veces cuando tenemos que componer un par con una fuerza, a modo auxiliar utilizamos lo que llamamos una bifuerza. Pero bueno, no los quiero variar ahora, lo vamos a ver más adelante. Principio de acción y reacción. Veíamos cuando una persona se apoyaba sobre una columna o una fuerza cualquiera, el apoyo de un motor, por ejemplo. Decimos que esa acción genera sobre un cuerpo una reacción igual y contraria, de tal modo que el sistema esté equilibrado. Traslación de una fuerza sobre una recta de acción. Nuevamente, si tenemos una recta de acción, vamos a dibujar en otro color la fuerza. Si dibujamos una fuerza sobre esa recta de acción, esa fuerza puede estar en esa posición o podemos desplazarla sobre la misma recta de acción y el efecto no varía, el efecto que produce esta fuerza no varía si la trasladamos sobre cualquier punto de esa recta de acción. Otro principio es el de independencia de acción o superposición, y dice que si existe un conjunto de fuerzas sobre un mismo cuerpo rígido, se supone que cada una de ellas lo hace con total independencia de todas las demás fuerzas o par de fuerzas que se encuentren en el sistema. Nosotros en Estructuras 1 analizamos exclusivamente cuerpos rígidos. No así en Estructuras 4, como veíamos que van a analizar cables o membranas flexibles, que por un mecanismo de lo que se llama tensión previa se genera un equilibrio del sistema. Pero bueno, lo van a ver más adelante en cuarto año en Estructuras 4. Y ahora vamos a pasar a principios que son un poco el sustento de los desarrollos de sus ejercicios. El principio del paralelogramo, o llamado también triángulo de fuerza, dice que la suma vectorial o composición o nos sirve para resolver la composición de dos fuerzas de diferente dirección. De sumar vectorialmente dos fuerzas resulta una tercera fuerza, que le llamamos resultante, que será un vector representativo de esa suma o composición. Acá vemos entonces la fuerza 1, que tiene una dirección, la fuerza 2 con otra dirección, y la secuencia que hicimos es la siguiente. Aplicamos el primer o el punto de inicio que sea coincidente de las dos fuerzas, y trazamos en forma paralela, si esta la llamábamos F1, una línea auxiliar que replique la misma dirección que F1, le podemos llamar F1', y una fuerza paralela a F2 con la misma dirección, a la cual denominamos F2'. Si unimos el punto de inicio de las dos fuerzas con la intersección de las dos auxiliares, vamos a poder obtener la resultante del sistema. Repetimos entonces que la resultante produce el mismo efecto que las dos fuerzas, que F1 y F2 producen el mismo efecto que la resultante de F1 y F2. ¿Por qué paralelogramo? Pues fíjense que conformamos un paralelogramo.
Digamos, ¿cuál es la intensidad de ese resultante? Surge de medir en la escala de fuerza que propusimos, ¿eh? La resultante del sistema. Obviamente en la misma escala que dibujamos F1 y F2. Nosotros decíamos que trabajábamos con fuerzas en el plano, a eso denominamos estática plana, y decimos que tales conjuntos de fuerzas se denominan sistemas y se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, las fuerzas concurrentes son dos o más fuerzas que concurren a un punto, y por otro lado, las fuerzas no concurrentes. Vamos a comenzar viendo las fuerzas concurrentes. Vemos, por ejemplo, que tres fuerzas concurren a un mismo punto. Vemos la composición de esas fuerzas, se puede realizar en este caso de dos o de más fuerzas, paralelogramos parciales. Si yo quisiera, para hacer la resolución total, podría ir armando paralelogramos parciales, por ejemplo, uno entre F1 y F2, hallo la resultante, y después entre la resultante de F1, 2, o sea, resultante 1, 2, y F3, también podría hallar la resultante total del sistema. En realidad el mecanismo más simple es construyendo un polígono de fuerza donde ubicamos F1, en el punto de aplicación de F1 tenemos el punto de inicio de F2, en el punto de aplicación de F2 el inicio de F3, y en el punto de F3 va a ser el punto de aplicación de la resultante total del sistema. Bien, entonces dibujamos en escala y en forma paralela cada una de las fuerzas, una a continuación de la otra, y podemos determinar la resultante total del sistema. Repetimos que también se puede ir haciendo en forma parcial, establecer la resultante de F1 y 2, y después entre la resultante de F1 y 2 y F3, obtener la resultante total del sistema. Fíjense que las resoluciones gráficas van a ser muy simples. Son utilizadas, todo el transcurso de la carrera van a seguir utilizando, principalmente en estructuras 4 y en la optativa de, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero eran edificios de grandes luces, que seguimos utilizando seguimos utilizando las composiciones de fuerza. Y también en la profesión, a veces tenemos que definir ciertas situaciones en obra, no contamos con el recurso, pues no tenemos nuestra computadora por ahí en el momento. Con un simple mecanismo de composición de fuerza podemos tener ciertas aproximaciones de esfuerzos y determinar secciones aproximadas necesarias. Bueno, entonces acá está un poco, digamos, vamos a leerlo, pero explicado lo que habíamos visto anteriormente, el polígono de fuerza. Si ordenamos las fuerzas una a continuación de la otra, uniendo el punto de aplicación de la primera con el extremo de la última, se obtendrá la resultante total sin pasos intermedios. A esto se denomina método de polígono de fuerzas. Resumiendo, para resolver la composición de fuerzas de forma gráfica, aplicamos el polígono de fuerza o podemos aplicar el método del paralelogramo. Lo hacemos de una forma y la otra resolución la podemos utilizar para hacer una verificación. Como nosotros, cualquier fuerza queda referenciada a un sistema de ejes cartesianos ortogonales, un eje X y un eje Y, tenemos que establecer una convención de signos. Todas las fuerzas que tengan dirección de izquierda hacia derecha van a ser positivas. Las fuerzas en el sentido X que tengan dirección de derecha a izquierda van a ser negativas. Las que tengan sentido ascendente, positivas, en el eje Y. Las que tengan sentido ascendente, negativas, en el eje Y. En el primer cuadrante vamos a tener tanto Fx y Fi con valores positivos. En el segundo cuadrante, Fi va a ser positivo y Fx negativo. En el tercer cuadrante va a ser el opuesto al primer cuadrante, tanto Fx como Fi van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante tenemos el último caso, Fx positivo, Fi negativo. Entonces, no estamos haciendo otra cosa que una suma vectorial de fuerzas, de composición de fuerzas, una suma vectorial de las mismas. Bueno, repetimos para que les quede claro cuál es el concepto de resultante. Decíamos que la resultante de un sistema de fuerzas
es la fuerza que por sí sola reemplaza al sistema produciendo el mismo efecto. La solución gráfica es por composición de fuerzas o suma vectorial, se realiza como decíamos el paralelogramo o el polígono de fuerza, y para la resolución analítica se va a realizar la proyección de cada una de las fuerzas sobre un sistema de eje cartesianos ortogonales. Entonces, vamos a dibujarlo. Si nosotros tenemos un sistema de eje cartesianos y tenemos una fuerza cualquiera, esta fuerza va a arrojar una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. ¿De qué depende que la magnitud sea mayor, por ejemplo en este caso en Y que en X? Depende de la inclinación que tenga esa primer fuerza. Podemos denominar esa fuerza R. Si nosotros tomamos las propiedades de la trigonometría, sería muy simple deducir cuánto valdría la componente Y de esa resultante. El seno, todo esto está escrito, el seno de un ángulo cualquiera, ese ángulo que nosotros se lo damos como dato, pero ustedes desde el punto de vista del diseño estructural lo van a proponer, el seno de ese ángulo va a ser la componente ni de la resultante, RI, dividido, que era el seno de un ángulo, opuesto sobre hipotenusa, dividido R. Quiere decir que R pasa multiplicando y el seno del ángulo pasa dividiendo, o bien, al pasar R multiplicando, si multiplicamos el seno del ángulo por R, me va a dar cuánto vale la componente I. Ahora después van a ver una resolución práctica que les va a dictar Maxi, y van a ver que con números a veces es más simple de asimilar que en este modelo teórico donde tomamos simples letras. Entonces, si el seno del ángulo, vamos a volver. Decíamos que si el seno del ángulo era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo, por ejemplo este ángulo, para determinar cuánto vale esta componente, coseno del ángulo va a ser igual a adyacente, lado adyacente, sobre hipotenusa. Bien, quiere decir que coseno del ángulo por la hipotenusa, que es el dato que tenemos, por h va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la componente en x, o sea, r. Bien, y si nosotros obtenemos cuánto vale la componente en x y cuánto vale la componente en y, podemos saber cuánto vale la resultante. Otra propiedad, la sumatoria de los catetos al cuadrado, del cateto x, del cateto y, es igual a la resultante al cuadrado. Podemos entonces determinar la resultante con esa simple operación matemática. Diría aritmética, más simple aún. De un triángulo rectángulo, vamos a llamar a esto x, a esto y a esto h. El coseno, el cateto al cuadrado x más el cateto al cuadrado y es igual a la hipotenusa al cuadrado. Una propiedad de la trigonometría. Seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Eso nos va a permitir determinar la inclinación de una resultante. Bueno, acá vemos la resolución gráfica, muy simple, a una fuerza cualquiera, pasamos en forma paralela una dirección y otra dirección, hallamos las componentes que tienen el mismo efecto que esa resultante. Medimos en escala y hallamos las componentes.
Vamos a un caso particular. ¿Qué sucede cuando tenemos una fuerza cualquiera? Nuevamente vamos a llamarla R, una resultante, sistema de referencia del eje cartesiano, con un punto O, que es la intersección del eje X y el eje Y, y tenemos dos direcciones cualquiera dadas por una inclinación, esto es dato, la resultante un ángulo alfa, F1 la dirección 1, un ángulo beta, y dirección 2 un ángulo gamma. Cuando yo voy a trasladar, para hacer el desarrollo gráfico, es muy sencillo, voy a trasladar una dirección por un extremo y otra dirección por otro extremo de forma paralela, ya puedo obtener cuánto vale cada una de las componentes. En intersección, todo esto sobra, hallamos las magnitudes de cada una de las componentes. Pero ¿qué sucede cuando esas dos direcciones, se acuerdan lo que hablábamos, ¿no? De ese ángulo, ¿quién lo genera? Y lo genera el proyectista. Bien, esto es lo mismo. ¿Qué sucede cuando la resultante y las dos direcciones de las cuales tengo que averiguar su magnitud no conforman un triángulo rectángulo? No puedo utilizar en ese caso las propiedades de la trigonometría. Entonces vamos a construir con líneas auxiliares un triángulo rectángulo. Continuamos la misma dirección 1, generamos una perpendicular a la dirección 1 y acá podemos ver que graficamos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo va a quedar conformado por el punto 1, perdón, por el punto O, por el punto C y por el punto D. ¿Se entiende? Bueno, al no tener acceso a ustedes en forma directa, a lo mejor hay alguna duda, por eso vamos a repetir algunos conceptos. Dijimos, cuando las direcciones que tenemos dadas, las que nos van a servir para saber cuál es la magnitud o qué esfuerzo toma cada dirección de esta resultante total, no conforman un triángulo rectángulo, nosotros vamos a utilizar líneas auxiliares, vamos a ponerle a esto a este punto A, líneas auxiliares que me permitan generar un triángulo rectángulo. Acá vemos cómo armamos un triángulo rectángulo. Entonces, ahora quedaron conformados, fíjense, un triángulo principal conformado por O, D y C, y otro triángulo menor conformado por A, C y D. Con los datos que tengo, hasta ahora, ¿qué dato tengo? Tengo el dato de cuánto vale la resultante, pero no tengo el dato de cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Entonces, bueno, vimos que la resolución gráfica es muy simple. Todo esto es exclusivamente para la resolución analítica. Fíjense, de este triángulo principal, ¿tengo datos que me sirven para poder despejar, por ejemplo, F1 y F2? Aún no. Lo que sí puedo despejar es cuánto vale el segmento CD. ¿Bien? Entonces, el seno de beta, dijimos que era igual a ¿qué? Seno de beta era igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuáles son los datos conocidos que tenemos? Vamos a tener cuánto vale el ángulo beta, vamos a tener cuánto vale la hipotenusa, que en este caso es R. La incógnita es saber cuánto vale el segmento CD. Quiere decir que con esta ecuación podemos despejar cuánto vale CD. ¿Bien? Cuánto vale la magnitud de CD. Voy a ser repetitivo, pero ahora que lo vean este ejercicio con números, para ver que es más simple de comprender. Bueno, entonces hasta ahora tenemos cuánto vale este lado, tenemos cuánto vale este lado del triángulo del rectángulo. ¿Qué me faltaría saber? ¿Cuánto vale el segmento OD? ¿Para qué? Para poder después averiguar cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Si yo pude determinar cuánto vale OD, ¿con qué operación? Por ejemplo, decimos que el coseno de beta
que el coseno de beta va a ser igual al adyacente, que en este caso es OD, dividido la resultante, que en este caso es la hipotenusa. Este dato lo tenemos, este dato lo tenemos, vamos a despejar cuánto vale OD. Quiere decir que hasta ahora hallamos cuánto vale CD, cuánto vale el segmento OD, y ahora sí podemos resolver cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Si nosotros sabemos cuánto vale CD y cuánto vale este ángulo, seno de gamma va a ser igual a opuesto, que es dato, dividido F2. Podemos despejar F2. Seno, esto lo hago para que lo vayan copiando, de gamma es igual a opuesto, o sea, el segmento, perdón. Bueno, dijimos, seno de gamma va a ser igual al segmento opuesto CD dividido F2. Tengo este dato, cuánto vale CD, lo hallamos con las ecuaciones anteriores, tengo cuánto vale seno de gamma, puedo despejar cuánto vale F2. La primera parte de la resolución está lista. Despejamos cuánto vale F2. Bueno, por supuesto, pasa multiplicando, seno de gamma pasa dividiendo y ahí obtenemos la magnitud de F2. ¿Qué me estaría faltando? Solamente F1. Si yo pude obtener en la ecuación anterior cuánto valía el segmento OD y puedo con coseno de gamma obtener cuánto vale este segmento AD, vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Dijimos, coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa de este nuevo triángulo rectángulo. Fíjense, ¿cuál es el adyacente? El segmento AD. ¿Cuál es la hipotenusa? F2, que ya la habíamos averiguado. Bien, entonces F2 lo conozco, coseno de gamma lo conozco, determinamos cuánto vale AD. Si al segmento OD le restamos el segmento AD, puedo determinar cuánto vale F. Entonces pudimos realizar la resolución en forma gráfica, muy simple, y la resolución en forma analítica, simple, pero un poquito más engorrosa en cuanto a la cantidad de operaciones que tenemos que realizar. Bueno, entonces, composición de más de dos fuerzas concurrentes o sistema concurrente. Se procede a componerlas mediante el polígono de fuerza y se halla la resultante. Ya hemos visto cómo era la secuencia. Primero dibujamos F1 en su posición, a continuación F2, F3, obtenemos la resultante uniendo el punto de inicio de F1 y el punto de aplicación de F3. Y la proyección de la resultante sobre dos ejes de coordenadas X e Y es igual a la suma de las proyecciones de las componentes. O sea, si nosotros hallamos la resultante y vemos cuánto vale la componente en X de esa resultante y cuánto vale la componente en Y, el efecto que produzcan las componentes es el mismo efecto que produce la resultante y a su vez es el mismo efecto que producen las fuerzas F1, F2 y F3 antes de dibujar la resultante. Entonces van a ver, ahora con las ecuaciones matemáticas con números reales, que mediante las proyecciones podemos resolver cualquier composición o descomposición de fuerzas apoyados en la trigonometría, dibujando los ejes cartesianos que me permiten tener la ubicación de cada una de las fuerzas y, por supuesto, de la resultante. Si nosotros sumamos la sumatoria de las proyecciones, vamos a hacerlo acá un poquito más grande, supongamos que tenemos esas dos fuerzas. Si nosotros sumamos, por ejemplo, la proyección en X de F1 más la proyección en X de F2, vamos a obtener la proyección en X total del sistema. Y si sumamos la proyección en Y
de F1 y la proyección de F2 en I, nuevamente vamos a tener, en este caso, la resultante en I del sistema. Y si nosotros tenemos el valor de Rx y tenemos el valor de Ri, podemos hallar la resultante total. ¿Por qué? Porque, perdón, la dibujé un poquito mal, esto sería la resultante total. ¿Por qué? Porque acá tendríamos Ri' y generaríamos un triángulo rectángulo. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. Y si quisiera, digamos, si mi incógnita fuera hallar el ángulo, con la propiedad de la tangente de un ángulo, tendríamos opuesto sobre adyacente, con arco tangente en la calculadora, podríamos determinar cuánto vale ese ángulo en caso de realizar el camino inverso. Bueno, entonces acá vemos sumatoria de F1 por coseno, F2 por coseno del ángulo, F3 por coseno del ángulo, lo mismo en I, pero en este caso en seno, hallamos Rx total, Ri total y podemos hallar la resultante. Bien, ¿a qué denominamos equilibrante? El equilibrante de un sistema de fuerzas es igual a la resultante, pero de sentido contrario. Y tiene cierta lógica. La equilibrante, la función que tiene es equilibrar el sistema de fuerzas, o sea, conformar un sistema en equilibrio. Entonces, es una fuerza igual a la resultante, de igual magnitud, contenido en la misma recta de acción, pero de sentido contrario. La sumatoria de la resultante más la equilibrante es cero, por eso decimos que conforma un sistema en equilibrio. Entonces, para el equilibrio de fuerzas concurrentes, las condiciones analíticas es que la sumatoria de fuerzas en el sentido de X sea igual a cero, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea igual a cero, y las condiciones gráficas es que el polígono de fuerza esté cerrado por la equilibrante. Si nosotros dibujábamos, bueno, supongamos acá, si nosotros dibujábamos el polígono de fuerza de F1 y de F2, las mismas serán componentes de la resultante. Ahora, si tenemos una equilibrante, que es igual a la resultante en sentido contrario, fíjense que es un polígono de fuerza cerrado. Esta fuerza tiene esta dirección y la equilibrante cierra el polígono de fuerza. Bueno, ya vamos finalizando. Entonces, acá tiene el concepto de equilibrante, insisto, todo esto está en la teórica, es una fuerza de igual recta de acción, intensidad y sentido contrario a la resultante. El conjunto de resultante y equilibrante de un sistema forman una bifuerza, dos fuerzas iguales de sentido contrario, de modo que la determinación del equilibrante en un sistema de fuerzas se logra con la inversión del sentido de la resultante y su intensidad. La condición para equilibrar un sistema de fuerzas concurrentes es que la resultante sea nula. O sea, la sumatoria de F1 más F2 más la equilibrante o menos la equilibrante tiene que ser igual a cero. Si no, el sistema no está en equilibrio. Bueno, finalizamos por hoy. Ahora pueden bajarse la clase práctica de Maxi y por supuesto continuamos la corrección los ayudantes.